Vamos a hacer una oración rápidamente para que nuestro Dios nos esté ayudando a escuchar su voz, que su palabra se logre en nuestras vidas, que tú y yo podamos ser obedientes a la voz de nuestro Dios y que los planes de nuestro Señor sucedan en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ayúdenme a orar. Bendito Señor, Padre Santo, le agradecemos la oportunidad que nos da de estar en su presencia, la oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Bendito Señor, le pedimos que nos ayude esta noche en este lugar para recibir su palabra, para que nuestras vidas sean ajustadas conforme a su palabra, conforme a su voluntad, que nuestras vidas estén siendo obedientes a usted, Señor, que lo podamos agradar con nuestra obediencia, que nos podamos, bendito Señor, exaltar, Señor Dios poderoso. Gracias por todas las cosas que usted hace en medio de nosotros. Queremos pedirle, mi Padre Santo, que esta noche en este lugar usted, Señor, tenga todo poder y toda autoridad sobre nuestras vidas, Señor, y se logre su voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: después que partieron ellos, están hablando de María, José y nuestro Señor Jesús cuando era niño. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice: y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, eh, quiero que podamos imaginar esta situación. Un ángel se les aparece a este matrimonio, José, María, y les dice: apúrenle, apúrenle porque se tienen que mover de este lugar, pues hay un rey que quiere matar a su niño, ¿no? A Jesús. Y entonces ellos obedecen, dice el versículo 14, y él, es decir, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Cómo te imaginas esa situación? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómoda? No, ¿verdad? De noche, con un niño pequeñito, con su esposa, vámonos, pero no vámonos aquí al siguiente delegación, o no vámonos de aquí al siguiente estado, vámonos hasta otro país, hasta Egipto. O sea, la travesía que iban a hacer, empezando desde la noche, no era algo simple, no era algo fácil. A manera de broma se ha dicho otras veces, y llamaron al Uber y los llevó al aeropuerto, y no, o sea, no, nada de eso, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Pues no lo sé. La cosa es que se despertó este José y dijo: ok, lo que tenemos que hacer es empezarnos a mover desde ya. La situación no estaba fácil, pero te pregunto, hermano, si no se mueven, ¿qué hubiera pasado ahí? Hubiera matado a nuestro Señor Jesús. Y entonces, de que José se llevó a María y al niño allá a Egipto, ¿cómo está su corazón? De decir: ok, no estamos allá, estamos aquí. ¿Cómo está el corazón? ¿Preocupado? ¿Contento? ¿Angustiado de que allá están matando a los niños, pero nosotros estamos a salvo? Y entonces, aquí la pregunta es: la situación no era una situación fácil, no era una situación de gozo para la carne, pero sí de gozo para el espíritu. ¿Por qué digo de gozo para el espíritu? Porque lo que sucedió allí, que la vida de nuestro Señor Jesucristo fuera preservada, que estuvieran en otro país, fue lo que a nosotros nos dio esa salvación. El gozo no estaba en la carne, el gozo estaba en el corazón, porque este matrimonio con este niño pequeño, nuestro Señor, estaban a salvo en Egipto, pero a salvo. Y entonces no estaban lamentándose, decir: híjole, nos quedamos, ¿qué pasó? Escóndete. No, ya estaban a salvo allá. No fue fácil. No hay un gozo en la carne, porque la carne, ¿qué dice? ¿De noche? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues quién sabe.
Tú y yo lo que necesitamos hacer es obedecer e ir hacia donde nuestro Señor nos está llamando. Dice que fue un ángel el que se los apareció y les dijo: apúrenle, córranle, necesitan huir de este lugar para que la vida pueda, para que el plan de Dios siga sucediendo, que se salve la vida de nuestro Señor Jesús y que se cumplan esos planes. Lo que quiero decir, hermanos, es que ese mes vamos a estar hablando de gozosos, pacientes, constantes, pero ese gozo muchas veces no viene de parte de la carne. La carne siempre se va a estar quejando. Es más, ahorita que terminaste de comer, ¿qué te decía la carne? Échate un sueñito, ¿no? Pero ¿qué decía el espíritu? Vamos al servicio. Pero no vamos al servicio porque estoy obligado de ir, y si no, ¿qué van a decir? No, no, no. Bueno, a lo mejor puede ser el caso de algunos que no deben que ser, pero vamos a la iglesia porque necesito escuchar la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Y entonces ya alimenté mi espíritu, ya alimenté mi carne, pero ahora necesito alimentar a mi espíritu, porque los domingos estoy acostumbrado a recibir doble bendición. En la mañana una palabra de bendición, en la tarde otra palabra de bendición. Y entonces cuando estamos en la alabanza, entrando a la presencia de Dios y escuchando la palabra de nuestro Señor, nuestro espíritu se empieza a alimentar y empieza a recibir ese gozo. ¿O cuántos se ponen tristes cuando le dicen la hora de comer? Ya es la hora de comer, híjole, la hora de comer. ¿Cómo no la atrasan? Es más, ¿cómo no quitan esa hora de comer? ¿Quién dice así? No, ¿verdad? Más bien decimos, sí, la hora de comer. Ya, nomás comemos y ahora sí le seguimos echando ganas porque pues, como que ya se hambre. Eso dice la carne. Y nuestro espíritu, hermano, también tiene una necesidad. Nuestro espíritu también tiene la necesidad de alimentarse. Esta situación que estamos leyendo ahí no era fácil en la carne, era muy complicada. Pero el espíritu de todos ellos estaba con un gozo, pues estaban preservando la vida de su hijo. ¿Quién no se pone contento de preservar la vida de su hijo? Todos nos gozamos de que estén bien nuestros hijos. Y además no era cualquier hijo, pues, no, era el Salvador, el Hijo de Dios. Evidentemente había un peso extra en poder estar obedeciendo. Es un ángel el que les está diciendo: apúrenle. ¿Cuánto de la comodidad de José y de María se tuvo que sacrificar esa noche? Pues un montón de comodidad tuvo que ser sacrificada. La carne, pues seguro que no estaba a gusto. De noche, viajando, quién sabe cómo, no sé si en un burro o no sé cómo lo estaban haciendo, pero eso no era cómodo. Pero en el espíritu estaba bien y era correcto y había un gozo. Quiero que leamos en segunda de Corintios, versículo 10. Segunda de Corintios 10, desde el versículo 3, por favor. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se eleva contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice: andamos en la carne, poseemos carne, pero la carne no es la que manda. Y cuando se nos llama a vivir en gozo, muchas veces no es en el gozo de la carne, sino es en el gozo del Espíritu. Es en el gozo de los planes de nuestro Señor. Y los planes de nuestro Señor muchas veces nos exigen que golpeemos la carne. Y entonces la carne no se goza en los planes de Dios. Pero quien se goza en los planes de Dios es nuestro espíritu. Y evidentemente es Dios cuando nos mira con que estamos siendo obedientes a su palabra. De manera que cuando tú y yo escuchamos que tenemos que estar viviendo con gozo, no le tenemos que preguntar a la carne: carne, ¿cómo vas? ¿Estás contenta o no estás contenta con esto de desvelarse para levantarse a orar? ¿Qué va a decir la carne? Pues que no. Pero ¿qué dice el espíritu? Necesito orar.
Ya experimenté la oración y sí me hace falta orar. Y hay un gozo en entrar a la presencia de nuestro Señor. Hay un gozo en el orar. Hay un gozo en el recibir la fuerza de parte de nuestro Señor para ese día santificarnos, para ese día entregarse a nuestro Señor. Hay un gozo cuando se acerca el pecado y tú tienes la convicción, tú tienes la fuerza, tú tienes el respaldo de Dios para decirle: pecado, hazte para allá. Y es más, hay una tristeza cuando tropezamos y caemos en pecado. A uno le duele el corazón, a uno le duele el espíritu y le dice a uno: Señor, ¿por qué? ¿Por qué volví a ser necio? ¿Por qué volví a pecar? Si yo ya había hecho un trato con usted de que mi vida iba a estar consagrada a usted. Nos duele en el corazón, no nos duele en la carne se lo disfrutó, la carne se revolcó en ese lodo, pero nuestro espíritu ya no lo quiere. De manera que no podemos las cosas de nuestro Señor. Quien se goza de las cosas de nuestro Señor es nuestro espíritu, hermano. No nos equivoquemos en dónde estamos buscando el gozo, porque la carne no te va a dejar leer la palabra de Dios. La carne te va a decir: duérmete. La carne te va a decir: pon una película. La carne te va a decir: estás muy cansado. La carne te va a decir: ya fue domingo, ya abrimos la Biblia, ya leímos, ya estuvimos ahí. Pero el espíritu te va a decir: a ver, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿A qué nos fuimos a comprometer? ¿Cómo le vamos a hacer para entonces vivir el resto de nuestros días? ¿Qué ajustes van a estar sucediendo en nuestra vida? Pero la carne va a decir: ya no es para tanto. Ya estuvimos en la iglesia, ya ciérrale, ya ponte a descansar. Pero el espíritu necesita, porque necesita alimentarse, necesita la palabra de Dios. Dice que no andamos en la carne, pero no militamos según la carne. No, no es la carne la que tiene que estar mandando en nuestras vidas. La carne nos va a querer impulsar hacia algún lugar, pero quien siembra para la carne no cosecha las cosas eternas. Quien siembra para la carne se cosecha vanidad y finalmente muerte. Pero si sembramos para el espíritu, de ahí vamos a cosechar esa vida eterna. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Quién es quien no quiere perdonar, el espíritu o la carne? La carne, el orgullo, ¿no? Dice: no, pues es que si me hizo esto, si me hizo aquello, si cuando lo necesité, me dijo que sí y a la mera hora no, ¿cómo voy a estar perdonando eso? Eso, hermano, no está obrando el espíritu. ¿Qué pasaría entonces si eso se lo entregaras a Dios? ¿Cuál es la forma en la que Dios tomaría esa falta de perdón? ¿Qué haría Dios con esa falta de perdón? ¿La mantiene? No, la destruye. Nos habla de la verdad, nos habla de todo el perdón que nos ha dado. Nos dice: ¿cómo crees que no puedes perdonar eso si yo te he perdonado todo esto otro? Si tú merecías la muerte eterna, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos la vida eterna. Y entonces nos muestra que nuestra falta de perdón es una necedad. Pero la carne quiere gozarse, y digo entre comillas gozarse, porque la verdad es que no es ningún gozo estar ahí de orgulloso sin querer perdonar. Pero si se lo entregamos a nuestro Señor, a lo mejor la carne no quiere y nuestro orgullo no lo deja, pero finalmente cuando logramos creerle a nuestro Señor y perdonar, se siente una paz, se siente una libertad que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos en nuestro espíritu. Y entonces hay gozo, porque ya no está la opresión, ya no está la cadena jalándonos para donde la cadena quiere llevarnos. Ahora somos libres. Hay gozo en el ser libres. ¿Qué pasaría si no la falta de perdón, sino tus finanzas, si nuestras finanzas, tú y yo le entregáramos nuestras finanzas a Dios? Diría: ay, no, ya estás ofrendando mucho, mejor regrésate. En la mañana decía el hermano Israel, ¿no? La cita que dio para las ofrendas, ¿no? Dice: y entonces daban tanto que les dijo al pueblo: ¿saben qué? Ya no estén dando tanto porque pues ya hay mucho. Y dice: el rezo nunca ha pasado acá. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha suplido las necesidades. Pero te pregunto, si tú le dijeras: Señor,
hágase cargo de todas y cada una de mis finanzas. ¿Cómo crees que la ajustaría el Señor? ¿Te diría, ya no ofrendes? ¿Ya no diezmes? ¿O qué haría nuestro Señor? Ya no trabajes. Claro que no, nuestro Señor diría, mira, hace falta que dejes de consumir estas cosas y aquellas. Ya no compres eso. No sirve de nada, es vanidad. Mejor tráela a la iglesia y se va a invertir para las cosas eternas. ¿Nomás yo pienso eso o tú crees que Dios piensa así? Seguro, seguro que si le entregamos nuestras finanzas a Dios, Él ajustaría a favor del reino de los cielos y en contra de la vanidad. ¿Y qué diría la carne cuando Dios diga, no, ya no estés comprando esas cosas que no sirven para nada? ¿Se gozaría la carne? No, diría, Señor, pero mis chetos que siempre me compro, mis, mis zapatos, ya tienes 500, pero me falta el 501. La carne no se goza cuando le digas, ya no compres chetos, ya no compres zapatos, ¿verdad que no? Pero el espíritu va a encontrar un gozo, una paz, al saber que estamos invirtiendo en el reino de Dios. ¿Has experimentado el gozo de la salvación de un alma nueva? ¿Has experimentado el gozo de que llega el invitado? ¿Has experimentado el gozo de que no solo llega, sino cuando hace el llamamiento, el que está predicando pasa al frente? ¿Sí has experimentado ese gozo? ¿Has experimentado la angustia y dices, chin, dijo que iba a llegar, ya es hora y no ha llegado, ya estamos a media alabanza y ¿en dónde está? El que está preocupado es el espíritu. Y cuando llega la persona y dices, ay, sí, ya llegó, gloria a Dios, ¿quién se pone contento, el espíritu o la carne? El espíritu. Hay un gozo en el espíritu, hay un gozo en la carne, pero no estamos hablando del gozo de la carne, estamos hablando del gozo en el espíritu. Cuando le entregues tus finanzas, cuando tú y yo le entreguemos nuestras finanzas a Dios, la carne va a repelar, va a patalear y va a decir, no, ya estoy acostumbrado a eso, ya estoy acostumbrado a lo otro, ¿por qué me lo estás quitando? Pero el espíritu va a empezar a experimentar un gozo diferente, de que participamos de la salvación de las personas. No es la carne la que nos tiene que guiar. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. La carne quiere que durmamos más de 8 horas, ¿no? Pero el espíritu, ¿a cuántos el espíritu los ha levantado y dice, ponte a orar? O nomás estoy diciendo cuentos. Eso existe, ¿no? El espíritu te dice, ponte a orar. Y si tú desobedeces, ¿cómo se siente tu espíritu? Dices, híjole, es que yo sabía que me tenía que levantar a orar, pero estuve de necio y ahí me quedé y no hice nada. Pero si te levantas a orar, ¿cómo tienes ese día? Gozoso. Me levanté a orar. ¿Quién sabe qué pasó? Y hasta se lo cuentas a otro hermano. ¿Qué crees, hermano? Pasó esto. Y yo estaba bien dormido o bien dormida y de repente Dios me despertó y me dijo, ponte a orar y me puse a orar. O sea, eso ya no dolió. Eso no pesó. Eso te dio gozo. El gozo, hermano, no está en la carne. El gozo de la carne es vanidad. El gozo es en el espíritu. El gozo en el espíritu es lo que trae vida eterna. Son los planes de nuestro Señor. Y puse 2 ejemplos solamente, falta de perdón y finanzas, pero ponle el ejemplo que te hace falta a ti. Piensa, ¿qué pasaría si yo le dedico esta parte de mi vida completa a Dios? Y la respuesta siempre es la misma, la carne va a patalear, se va a hacer berrinche y el espíritu se va a gozar. Siempre es la misma respuesta. Y lo digo pues para que digas, pues el hermano nomás habló de falta de perdón y de finanzas, pero no habló de esto ni de aquello. No, hermano, tú ponle el ejemplo que tú necesitas. Tú ponle tal cual lo que tú ya sabes que Dios te está llamando a entregárselo a Dios y que tu carne va a patalear y que tu espíritu va a encontrar el gozo. Ponlo, hermano, ponlo para que tú lo puedas entender y lo puedas obtener en ese gozo de nuestro Señor. No podemos estar gozosos en la carne. La paga de sembrar para la carne es pecado. Lo que se cosecha de la carne es corrupción, es vanidad,
es cosas que se acaban, pero en el espíritu está la eternidad. Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, 26. Aleluya. Dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios no nos quiere tristeando, ni apenas sobreviviendo. No hay gente que así contesta, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy, que ya es ganancia, ¿no? ¿Has escuchado esas respuestas? Ah, esa no es la vida a la que nos llamó nuestro Señor. ¿Por qué estoy, que ya es ganancia? Pues porque a mis fuerzas no le alcanza, porque mi carne me dijo, vete a emborrachar, y hoy ya estoy sufriendo las consecuencias de la resaca y de la falta de economía, y mi esposa se peleó conmigo, y pues claro que estoy, que ya es ganancia, pues porque le hiciste caso a la carne. Pero cuando le hacemos caso al Espíritu, todas esas vanidades pues ya no existen, y ahora vivimos para nuestro Señor. Y la carne va a patalear, pero es para nuestro Señor. Dice ahí: dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, nuestros planes, nuestro ser, lo que somos, tendríamos que entregárselo al Señor. Y yo hablé pues de las finanzas y de la falta de perdón, pero es: dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos está pidiendo lo que nosotros somos, nuestro ser, y nos los está pidiendo, y dice no solo que se lo demos, sino que además nuestra mirada esté puesta en sus caminos. Le decimos: ok, Señor, estas son mis finanzas, ¿quieres que se las dé? Se las doy a usted. ¿Y ahora qué hago? ¿Yo de dónde voy a agarrar? Dice: bueno, ¿de dónde te vas a agarrar? Pues pon la mirada. Pon la mirada en la eternidad, pon la mirada en el camino de nuestro Señor Jesucristo, pon la mirada en los planes de Dios. Y entonces ponemos nuestra vida en los planes de Dios, y empiezan a funcionar las cosas hacia la eternidad. La carne se va a quejar, pero el espíritu va a tener la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y nuestra vida tiene que ser para la obediencia de los caminos de nuestro Señor. Romanos 8, por favor. Desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, pareciera que es una consecuencia normal. A ver, lo volvemos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, como diciendo, de otra manera lo quiero dar a entender. ¿Quiénes son los que andan en Cristo Jesús? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que cuando nosotros decimos que estamos en Cristo Jesús, es porque no andamos en la carne, sino más bien andamos en el Espíritu. No podemos decir que amamos a Dios y andamos en la carne. No podemos decir que somos del pueblo de Dios y andamos obedeciendo a la carne. Hermano, cada vez que tú y yo obedecemos a la carne es porque la carne nos pide, la carne nos dice: quiero estar gozosa, ¿no? Eso es lo que dice la carne. Quiero estar gozosa durmiendo, quiero estar gozosa haciendo, no sé, cualquier cosa. La carne nos pide su gozo, pero el Espíritu también nos pide su gozo. Y aquí dice que si nosotros somos de los que estamos en Cristo Jesús, entonces no andamos conforme a la carne, y ya no tenemos gozo conforme a la carne. Bueno, no es que no lo tengamos, no buscamos el gozo de la carne, sino que buscamos el gozo en el Espíritu. Y claro que Dios suple nuestras necesidades, porque no es que vamos a estar amargosos, pues, sino que Dios nos bendice, y Dios nos ama, y Dios nos restaura, y Dios nos muestra la verdad. Ya no encontramos gozo en el estar maldiciendo a la gente, sino encontramos ahora gozo en estar bendiciendo a la gente. El gozo está entonces cuando vayamos a los evangelismos y alguna persona se queda ahí para escuchar, y hay un gozo especial. Dice: sí, le quieres explicar las cosas para que se salve.
Y ya no es el gozo de que te encuentras a los amigos para ir al cotorreo, sino es el gozo de encontrarte una persona con la cual puedes trabajar y bendecirla para que conozca a Dios. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Además, Dios nos bendice, dice ahí, sino los que andan conforme a la carne, sino los que conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley de pecado, hay una ley de muerte, y Dios nos ha librado si es que andamos en el Espíritu, si es que buscamos que nuestro espíritu se goce, aunque la carne haga berrinche. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer las peticiones que nos pide la carne para ahora vivir hacia las cosas que nos pide el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es por medio de lo que nosotros somos o hacemos, sino es por medio de la obra de Dios. Pero ¿qué crees? Dios quiere obrar en cada uno de nosotros conforme al Espíritu. Más bien depende de nuestra necedad o no necedad, de nuestra obediencia a Dios o desobediencia, si esa obra se va a lograr en nosotros o no. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y entonces, hermano, aquí podríamos hacer un examen cada uno de nosotros. ¿En qué andamos pensando? ¿Andas pensando en la salvación de la gente? ¿Andas pensando en que va a haber un evento especial, un rally, y ya estás pensando en quién podría venir acá y recibir una palabra de bendición? ¿O andas pensando en que tú necesitas ajustar tu vida y entonces dices, es que ya nada más tengo una semana para preparar mi corazón y orar y decirle, Señor, haga lo que usted necesite hacer en mí, golpee mi carne, quíteme mis vanidades, y nos preparamos para recibir la palabra de Dios? ¿O estamos pensando en que va a haber puente y a dónde vamos a ir o qué vamos a hacer, o los tamales que ya no los perdimos, pero bueno, ahorita llegamos a la noche y ojalá nos guarden uno, o en qué estamos pensando? En el pastel. Oh, o sea, ya. Hermano, ¿en dónde está nuestro corazón? Leíamos en Proverbios que el Señor nos pide nuestro corazón y que estemos mirando por los planes de Dios. Pero ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En qué estamos invirtiendo lo que somos? ¿En qué estamos pensando? Porque si pensamos en las cosas de la carne, pero queremos agradar a Dios, nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar. Vamos a decir eso de Dios, pues como que sí está muy lindo, pero se me hace que no es para tanto. Se me hace que no voy a comprometer tanto. Hay gente que dice, bueno, eso te sirvió a ti, pero a mí no me sirve. O ¿se ha escuchado gente que te dice así en la calle? No es cierto. Dios es perfecto para todos y todos necesitamos a nuestro Señor. Pero hay gente que es más orgullosa que otros y no quieren darle ese lugar a Dios en sus vidas. Pero entonces la pregunta para nosotros es, ¿en qué andamos pensando? Dice el 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos del espíritu, vamos a tener vida y vamos a tener paz. Evidentemente el gozo va a estar en nosotros, aunque la carne haga berrinche. Después la carne se va a tener que someter. Y como decía el pastor de aquella anécdota del cuate que ayunó y todo el día se le hizo cansada su hambre, y que dijo, sí, pues entonces voy a ayunar otra vez. Y ni modo, pues que se sujete la carne. ¿Va a doler? Pues sí, ¿y qué? No importa. No importa, pues estamos dispuestos a agradar a nuestro Señor. Y si estamos dispuestos a que nos duela, nomás por hacer ejercicio, ¿te ha pasado eso? Haces ejercicio un día y al día siguiente, ay, todo nos duele y dices, bueno, pero hice ejercicio, ¿no? Ya uno como que siente contento aunque le duelen las cosas al otro. Bueno, si por ejercicio logramos, no nos da miedo que nos duela todo el cuerpo, ¿por qué no por agradar a Dios? Aunque la carne patalee.
Dice ahí que vamos a encontrar vida y es paz. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso, hermano, no buscamos nuestro gozo en la carne, porque no puede la carne gozarse de las cosas de Dios. Aunque quisiera, no puede. Entonces, ¿en dónde está el llamado de nuestro Señor? En la eternidad de nuestro espíritu, en lo que realmente vale la pena. Dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son contra nuestro Señor. El gozo de la carne, pues es contra los designios de nuestro Señor. Pero el gozo del Espíritu es lo que nos va a llevar a la eternidad y la manera en la que vamos a poder agradar a nuestro Señor. No busques gozo en la carne. No busquemos gozo en la carne. Busquemos nuestro gozo en el Espíritu, en las cosas de nuestro Señor. Porque cuando leemos que nuestro Señor nos dice que estemos gozosos, pacientes, constantes, dices, bueno, pero ¿cómo voy a alegrar si me está pasando esto y me está pasando lo otro y no sé qué? Bueno, ¿estás mirando tu carne o estás mirando tu espíritu? Cuando estamos faltos de gozo, no siempre es así, pero muchas veces pasa, es porque somos envidiosos. Es porque decimos, él tiene y yo no. ¿Y por qué yo no tengo si yo soy igual o mejor que él? Y esa envidia, hermano, nos quita el gozo. Pero si aprendemos a estar contentos conforme a lo que tenemos, pues Dios tiene control de nuestras vidas y le hemos entregado nuestra vida a Dios, entonces podemos hallar contentamiento en eso que Dios nos ha dado. Y avanzamos con gozo, sin envidia. Y claro, decimos, bueno, Señor, pues me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero lo que realmente me gustaría, Señor, es estar en su presencia. Lo que realmente quisiera, Señor, así con mi corazón, es que de sus dones que ha regalado a todos, ¿cuál es el mío? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo bendecir a la iglesia? ¿Sabes, hermano, que los dones son para bendecir a la iglesia? Imagina que tuvieras un don bien desarrollado y ahorita tú tuvieras ese don así a flor de piel. Y entonces pudieras bendecir a la iglesia, hermano, al pueblo de Dios. ¿No te daría gozo? Que tu vida sea el canal de bendición de todos nosotros, hermano. Que pudieras interpretar lenguas o dar una palabra de profecía. O que se viniera alguna persona con una necesidad de una enfermedad física y pudieras orar y que la persona sane. No te produciría gozo, pero gozo de eterno. Porque podemos encontrar gozo en otras cosas vanas que no sirven y que nos van a llevar a muerte, según estamos leyendo ahí la palabra de Dios. O podemos empezar a encontrar el gozo de nuestro Señor en la eternidad. Hermano, eres muy importante para Dios. Y Dios te creó con una creatividad enorme de nuestro Señor. Estaba leyendo por ahí, dice, Dios es tan creativo que a cada uno de nosotros nos puso huellas digitales diferentes. Pero además la huella del gordo no es la huella del anular, no me sé sus nombres, pero o sea, todas las huellas son diferentes. Y las de la derecha son diferentes de las de la izquierda. O sea, es que a Dios le sobra creatividad, es maravilloso. Cada una de mis propias huellas son diferentes entre sí y son diferentes a las tuyas. O sea, es que Dios es enorme. Y estoy hablando de huellas digitales. Ahora, imagínate que empezamos a mirar eso, pero en los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros poseemos algo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado con lo que nos creó. Así como dijo, unos son altos, otros son chaparritos, unos son chinos, otros son lacios, otros pelones, otros rubios, porque Dios es muy creativo. Y entonces también dijo, y este don, y este otro don, y este es otro don. Y entonces todos esos van a formar parte de un solo cuerpo. Y este va a poder bendecir de esta manera, y este va a poder bendecir de esta otra manera. Pero no le creemos a Dios y no estamos buscando desarrollar nada de eso. Y entonces no está pasando el gozo en nuestro corazón. Y estamos tristeando de que nos falta algo vano. Envidiando al mundo
y babeando por las cosas del mundo, diciendo, ay, es que si yo no fuera a la iglesia, ahorita me pude haber ido de puente, pero ay, hay que ir a la iglesia, que no sé qué. No, hermano, somos bendecidos de parte de nuestro Señor. Y aquí estamos contentos, gozosos de que nuestro Señor nos sigue bendiciendo. No es que no nos guste irnos de vacaciones, claro que nos gusta, pero es que hay una tarea más importante que desarrollar y es encontrar esos dones que nuestro Señor nos ha dado, por ejemplo, y buscar bendecir a la iglesia. Pero todos, pero todos, hermano, la otra vez hablábamos con los hermanos en la planeación y les decía que la palabra de Dios dice que en los últimos días el Espíritu de nuestro Señor se va a derramar sobre toda carne. Y dice que los hijos y las hijas profetizarán. O sea, los jóvenes van a tener esa oportunidad. Dios los va a buscar para que profeticen. Y esa palabra cae sobre ti. ¿Y qué dices? Si quiero o no quiero, o qué miedo, o se me hace que no es cierto. ¿O cómo la tomas para ti? ¿En dónde está el gozo? ¿En dónde está el anhelo? ¿En dónde están los planes? ¿En qué estás pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Necesitamos ajustar nuestras vidas y creerle a nuestro Señor. Dejar de estar pensando en lo terrenal y querer buscar el gozo en lo terrenal, sino más bien dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces con la mirada en los caminos de nuestro Señor, ahí buscar ese gozo, ahí buscar la plenitud, ahí buscar la trascendencia, ahí buscar la bendición de nuestro Señor, no solo para nosotros, sino para la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Lo que los hermanos de la alabanza nos ayudan, por favor.